Buenas noches, buenas noches. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos, amigos que esta noche están entre nosotros. Alabamos al Señor por todas las cosas maravillosas que realmente solo el Señor puede hacer. Las personas no cambian, las personas no se vuelven a Dios hasta que reconocen a Cristo Jesús, hasta que el Señor toca su vida. Y cuando el Señor toca sus vidas, la persona va experimentando cosas nuevas, cosas diferentes. Su estilo de vida no es igual a la persona que anda en el mundo. Y esta noche creo que es importante poder pensar qué lugar tiene el Señor en nuestras vidas. ¿Qué lugar ocupa el Señor en nuestras vidas? Mientras compartimos la palabra de Dios, vaya reflexionando, vaya pensando usted si verdaderamente es un hijo de Dios o solamente viene como una persona para hacer grupo, para hacer el bulto aquí, o está consciente que verdaderamente necesita al Señor en su vida. En esta noche vamos a estar pensando en lo correspondiente a la Biblia. Recuerda que este mes, ya dijeron, tenemos la oportunidad de poder tener un decreto en el cual el último domingo de septiembre se celebra el Día de la Biblia. ¿Para cuántos es importante esta fecha? ¿A cuántos lo miran bien o cuántos lo miran bien que alguien haya pensado un día en decir, vamos a declarar o vamos a decretar que el último domingo de septiembre sea el Día de la Biblia? Para los creyentes debe ser un motivo de alegría. Aquel que no es creyente, eso no le interesa. Porque si no es creyente, este libro llamado Biblia no tiene ninguna importancia para él. Pero aquel que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y se da cuenta que los dichos que encontramos ahí son verdad, está contento porque tiene el privilegio de salir por la calle y anunciar que la Biblia es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios es verdad. Y esa palabra se cumple. Yo no sé qué tan importante para ustedes es la palabra de Dios. ¿Qué tanta atención le ponemos? ¿Qué tanta disponibilidad tenemos para escuchar la palabra de Dios? Esta noche vamos a estar compartiendo acerca de la inerrancia y la infalibilidad de la palabra de Dios. ¿Con qué tiene que ver eso? Básicamente, si la palabra de Dios tiene errores o no tiene errores, si la palabra de Dios es real, si la palabra de Dios es eso, la palabra de Dios, o es un invento de alguien, o es alguien que dijo, vamos a llevar un libro a Centroamérica para que llene las vitrinas, los instantes de la gente allá y que ocupe un lugar ahí. No, la Biblia es la palabra de Dios y hoy vamos a ver un poco acerca de realmente si tiene errores, si es realmente una palabra confiable
¿O debemos ponerle duda a lo que dice ahí? Bueno, ¿ha experimentado usted alguna obra en su vida, algo manifestado en su vida cuando ha leído la palabra de Dios? Tal vez usted, antes de venir a Cristo, tal vez era un chismoso o una chismosa. Bueno, que le gustaba hablar de otro, bueno, para que no suene tan grave la cuestión. Pero cuando usted reconoció a Cristo Jesús como su Salvador y se dio cuenta que eso iba en contra de la voluntad de Dios, le dijo: Señor, como esto no te agrada, quítalo de mi vida. Yo quiero obedecer tu palabra y quiero someterme a ella. ¿Y ha podido experimentar cómo esa costumbre en usted ha ido cambiando? Tal vez no lo ha logrado al 100%, pero hemos experimentado cómo Dios va cambiando nuestras vidas. Tal vez usted era un mal hablado y cuando leyó que no debíamos decir malas palabras, su mal vocabulario también ha ido cambiando. ¿Y eso lo hace quién? El Señor. Eso lo hace el Señor. Por la palabra que Él nos ha dejado. Creo que todos hemos leído, hemos tenido la oportunidad de ver en la Biblia algunas promesas que se hicieron. Se le hicieron a familias, se le hicieron a hombres y mujeres individualmente. Como por ejemplo, recuerda lo que pasó en el jardín del Edén cuando Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol, ¿sí?, que estaba en medio del huerto. ¿Por qué les dijo que no comieran? No coman de ese árbol o de esa fruta, porque el día que coman, ciertamente morirán. ¿Y se hizo realidad eso o no? Sí. Entonces, desde el comienzo de la raza humana, hemos podido ver cómo los dichos de Dios se cumplen. Eso lo encontramos ahí en Génesis capítulo 2. Pero después, más adelante, cuando la raza humana se iba desarrollando, iba creciendo en número, Dios también le dijo a Noé: Noé, construye un arca, porque he determinado ¿qué? ¿Ah? Que iba a llover, ¿va? Que iba a llover. En el capítulo 6 de Génesis también está esto. Y vemos que también ese fue un cumplimiento más adelante. Y ese cumplimiento se dio en el capítulo 7 del mismo libro de Génesis. Y vemos cómo Dios cumplió lo que Él había determinado tiempo atrás hacer con la humanidad. Y es que realmente Dios no es mentiroso. Dios cumple lo que Él promete. Muchas veces hacemos a Dios nosotros mentirosos. Creemos que Él no nos va a ayudar, creemos que Él realmente no es cierto que está con nosotros, creemos que está con unos, pero con otros no. Y pensamos que el Señor nos ha abandonado cuando experimentamos alguna situación complicada en nuestra vida. Pero si Dios ha dicho que va a estar con nosotros, eso es una realidad. Eso se va a cumplir. Dios también había prometido un hijo a Abraham, ¿recuerdan? En el capítulo 18 del mismo libro de Génesis. Le había prometido esto a unas personas que no esperaban ya. No tenían la posibilidad de que ellos experimentaran el llanto de un niño
al seno de su hogar. Pero Dios habló y dijo en el capítulo 18 que Sara, la esposa de Abraham, iba a dar a luz a un hijo. Y se cumplió en el capítulo 21. Queridos hermanos, cuando Dios habla, no lo habla en un momento que su mente está descontrolada. Dios no es como nosotros. Cuando nosotros prometemos algo a alguien, está bien, va, está bien. De repente se nos olvida. De repente pasamos por alto aquello, nos involucramos en otra cosa y se nos olvidó. Pero cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Pero ¿qué decir del nacimiento de Jesús? Cuando cuando Isaías había profetizado que una virgen iba a dar a luz un hijo y que llamarían su nombre Jesús. ¿Y cómo era posible que esto iba a ser cumplido? Bueno, bajo el poder y la autoridad del Señor. ¿Nació Jesús o se quedó allá en el olvido? Nació, queridos hermanos. Amigos que en esta noche están acá. Si usted pone su confianza verdaderamente en el Señor, usted podrá disfrutar la vida. Si usted pone su confianza en el Señor, su vida será diferente. Si usted pone su confianza en el Señor, usted será un heredero del reino de los cielos. Porque lo dice el pastor Edra, porque lo dice el hermano Leo, porque lo digo yo, porque le dice otra persona. No, es porque lo dice Dios. Y la palabra también nos dice que el ser humano por naturaleza es pecador y que ese pecado, si no lo confiesa delante de Dios, también lo va a llevar a la condenación eterna. Dios entonces quiere que podamos prestar atención ¿a qué? A sus dichos, a su palabra. La palabra de Dios debe ser más importante que cualquier cosa en nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces hemos tenido la palabra de Dios abajo de otras cosas, creyendo que otras cosas son más importantes que la palabra de Dios? Cuando la Biblia dice en San Juan 6, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Esa es una realidad o es una mentira? Bueno, hermano, si es una realidad, ¿por qué entonces despreciamos versículos como esos y no buscamos la presencia de Dios? Estamos más metidos en otro montón de cosas y no le damos importancia a lo que el Señor está diciendo. Si Él ha dicho que nos va a dar o nos va a proveer los zapatos, que nos va a proveer la ropa, que nos va a proveer los alimentos, que nos va a proveer lo necesario, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer, ¿por qué? Porque no es cualquier Dios, porque Él es un Dios todopoderoso, porque Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Entonces deberíamos creer a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa los fines de semana o los domingos? Gloria a Dios por ustedes que están aquí. Pero ¿qué pasa cuando hay otra cosa más atractiva? Decimos nosotros, no, ahorita aquí me quedo y mañana voy a la iglesia. Ahorita voy a hacer estas cosas y mañana voy a estar buscando al Señor. Hermanos, tenemos la escuela dominical
¿Dónde están los muchachos, los hombres en la escuela dominical? ¿Dónde los encontramos cuando es el tiempo de la escuela dominical? En otras cosas, ¿o no? En otras cosas. Pocos de ustedes lo vemos, perdónenme, ojalá no me haga a linchar a la vuelta, a la salida. Pocos de ustedes lo vemos en la escuela dominical. Y el Señor dice ahí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero estamos buscando, primero, ¿qué? Llenar la bolsa, ¿verdad? Estamos buscando más las comodidades terrenales y lo eterno descuidado, queridos hermanos, hermanas. Dios ha dicho entonces en su palabra la importancia de poder buscar primero, que lo busquemos primero a Él. Tal vez usted diga, no, yo en la mañana oro. Yo en la mañana le digo, Señor, guárdame, ayúdame, dirígeme y todo. Y nos conformamos con eso. ¿Y dónde está verdaderamente nuestro desarrollo espiritual? ¿Dónde está verdaderamente el deseo de poder superar esas áreas débiles en nuestra vida? Si no buscamos al Señor, nunca lo vamos a experimentar hasta que apartemos tiempo y podamos dedicar realmente nuestro ser al Señor. Miremos un pasaje de la Biblia y vámonos a lo que el apóstol Pedro escribió acerca de la palabra de Dios en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 16. Dice la Biblia ahí, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde el cielo la magnífica gloria. Una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En ese par de versículos que acabamos de leer, nos podemos dar cuenta de lo que el apóstol Pedro, inspirado por Dios, está dando a conocer en cuanto a lo que Dios ha hablado. Y el versículo 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Es una realidad lo que Dios ha hablado? Bueno,
No solo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro lo dice. También lo dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo. ¿verdad? También lo dicen otros de los escritores, los cuales Dios utilizó para poder dar a conocer que lo que Dios ha hablado es una realidad. Y la iglesia y cada creyente debería creerlo. Y cada creyente debería tomarlo como algo real, como algo verdadero. Como algo que verdaderamente viene de Dios. Por ahí estaba leyendo, no deberíamos tomarlo como una fábula, como un cuento, como algo para que se nos quite el sueño, la pereza, como algo para distraernos, no, sino algo que va a sustentar nuestras vidas, que va a alimentar nuestras vidas, que va a llenar nuestra vida, que va a llenar la sed espiritual que cada persona tiene. ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios para usted? Tal vez usted diga, no, es muy importante porque yo mi Biblia la compré ayer y no la tiro en ningún lugar, en cualquier lugar más bien. La aprecio como un tesoro, pero de repente solo es en el momento que está nueva, que brilla, que usted la camina en sus brazos mostrando a los demás, como diciendo, mire, yo ando una Biblia de calidad. Pero no vamos a conformarnos con eso, queridos hermanos. Vamos a entender que cada exhortación a nuestras vidas viene de Dios. Que cada promesa en su palabra viene de Dios. Que cada una de las cosas que podemos leer en la Biblia viene de Dios. Ahora, sigo diciendo algo. ¿Qué tanto respeto mostramos por la palabra de Dios? Bueno, tal vez usted diga, el libro es el libro, nada más. ¿Sí? Si yo agarro un fósforo a este libro y le prendo fuego a una página, ¿qué va a pasar? Se va a quemar. Pero lo que Dios dijo va a permanecer, queridos hermanos, amigos. Lo que Dios dijo va a permanecer. Aunque se agoten las Biblias, aunque se quemen, aunque pase lo que pase, lo que Dios dijo se va a hacer una realidad. Entonces, la palabra de Dios, no, cuando Dios habló la palabra, cuando se la inspiró, como dice Pedro ahí en el versículo 21, que fue inspirada por Dios, Él la estaba inspirando sin ningún error. Él estaba dando a conocer lo que los escritores debían escribir. Hablando realmente de qué tanto aprecio le damos a la palabra de Dios, pareciera que poco aprecio le damos. Aquí en la iglesia vemos Biblias por uno, por otro lado, vemos tiradas en el suelo, en el piso, las vemos por allá. Y cuando vamos a la Biblia, aparece el nombre de tal persona. ¿Será que así como tratan el libro sin importancia, también toman lo que Dios ha dicho? Pensando de alguna manera que Dios se ha equivocado. El apóstol Pedro dice ahí entonces,
que tenemos la palabra profética más segura. Aquellos que quieren casarse, ¿qué deberían leer? Aquellos que quieren comenzar un negocio, ¿qué deberían leer? Aquellos bueno, ¿ah? El cristiano debe prestarle atención a la palabra de Dios. Si alguien le quiere dar un consejo, está bien, pero el mayor consejo está en la palabra de Dios. Y no vamos a equivocarnos. No deberíamos equivocarnos, pero muchas veces nos equivocamos. Ayer les decía a los hipotes, a los jóvenes que estaban en el tiempo de oración, se ennovian, tal vez me entiendan la palabra, se ennovian, se hacen novios de cualquier cipote y los hipotes de cualquier cipota. ¿Por qué? Porque miran en él a alguien atractivo, porque miran en ella una persona bonita y dicen aquí. Pero tal vez es un callejero, tal vez es una persona deshonesta, tal vez es una persona que no ama a Dios y nos vamos únicamente por lo que miran nuestros ojos. Pero cuando vamos a la palabra y dice por ahí, ¿qué es lo que dice? Que no nos unamos a yugo desigual, eso lo pasamos por alto. Y decimos, eso no es para mí. Eso es para fulano de tal, eso es para el otro, eso no va conmigo. Y por allá, cuando acordamos, escuchamos las noticias, fulana de tal se va a casar con fulano de tal. Si es que se casa, ¿va? Ese es otro asunto. ¿Y dónde está el respeto de la palabra de Dios? Cuando de repente los adultos también pensamos que ya somos inteligentes, pensamos que ya podemos tomar decisiones a nuestra manera porque ya los años nos dan experiencia. Pero independientemente de la edad que tengamos, siempre la palabra de Dios tiene importancia y a ella debemos prestarle atención, porque es la palabra que Dios nos ha enviado. Sigamos con el versículo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacemos bien en estar, ¿qué? ¿Cómo dice su Biblia? En estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Queridos hermanos, si tenemos la palabra profética más segura y Dios ha dicho en su palabra, en su misma palabra, que debemos congregarnos, porque a varios no los vemos en varias reuniones. Porque a varios solo los miramos una vez a la semana, congregándose. Si la palabra del Señor nos enseña la responsabilidad de evangelizar, ¿por qué usted se queda en la casa? Cuando decimos, hoy vamos a evangelizar o mañana vamos a evangelizar. Y es una demanda que Dios nos ha dado. Y decimos, no, eso no es para mí. Eso es para aquellos, pero para mí no. Y el momento de congregarnos también decimos, no puedo. Tengo muchas cosas por hacer. Entonces el apóstol Pedro quiere enseñar que realmente deberíamos poner atención a los dichos de Dios y asegurarnos que verdaderamente estamos caminando bajo la guianza de ella, pero también
en la disponibilidad de someternos también a esa misma palabra. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Cuántas veces usted ha pensado que es que el apóstol Pedro no tenía nada por hacer o nada que hacer? ¿O cuántas veces de repente ha pensado que el apóstol Pedro estaba soñando cuando estaba escribiendo esto? Muchos de repente así lo consideran. Pero ahí el apóstol dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No fue una idea de Pedro, de Juan, no fue una idea de Santiago, no fue una idea de Moisés, ni de David, ni ninguno de los escritores de la Biblia. Fue la idea de Dios. Y por eso el apóstol Pedro declara ahí que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y sigue diciendo más adelante, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y sabe para qué? ¿O sabe por qué? Porque Dios nos conoce a cada uno de nosotros perfectamente. Y sabía de la necesidad que teníamos de la instrucción de su palabra. Y sabía que verdaderamente necesitábamos los dichos de los apóstoles para poder ser corregidos en nuestro estilo de vida. Entonces, si la palabra de Dios es importante, deberíamos escucharla. Deberíamos leerla. Queridos hermanos y amigos, el Salmo 119 está repleto de declaraciones en cuanto a la palabra de Dios. Ya lo sabemos varios versículos ahí. Como el Salmo 119, 105. ¿eh? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero también encontramos otro ahí en el versículo 104. En el versículo, poneme el 104, Cristian, ahí. El versículo 129. El versículo 169. El versículo 176. De tus mandamientos, el anterior. 176, vemos ahí. Yo anduve errante como... Está jugando conmigo, ¿ah? Vaya pues. Mira el 119, 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. Siguiente. 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto, los ha guardado mi alma. ¿Es el mismo que leímos? No. Sí, el mismo. ¿eh? 104, Cristian. 104. Pasemos un poco rápido ahí, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. 169. No, está bien. Sí, 169. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Y el último que tenías, que habías puesto antes, 176.
176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Luego dice, busca a tu siervo porque no me he olvidado de qué, de tus mandamientos. Entonces, el Salmo 119, queridos hermanos, tiene mucho que enseñarnos en cuanto a la palabra de Dios. Pedro, en el capítulo 1, entonces, el versículo 16 nos muestra que la palabra de Dios no es una fábula que pasa de moda, sino más bien que es algo que permanece para siempre. Y el versículo 18 nos dice que es la misma voz enviada de Dios. Despiértese los que están con sueñito porque ya vamos a terminar. Y el versículo 19 que decía, dice que es la palabra profética más segura. Y el 20 dice que alumbra nuestros pasos. Queridos hermanos, prestémosle atención a la palabra de Dios. Dispongamos nuestro ser para escuchar la palabra de Dios. Tal vez usted diga que yo no la leo porque no entiendo nada. Siga leyéndola, siga esforzándose. Y algún día le va a entender. Y si no entiende, entonces dígale a alguien, hermano, usted me puede ayudar con esto. Y ese le va a ayudar. Pero nadie, aunque usted sea la persona más nueva, bueno, de todas maneras no nos podemos ir, ¿va? Está lloviendo. Aunque usted sea la persona más nueva en el camino del Señor, usted debería considerar la palabra de Dios como su alimento. Usted que ya tiene unos pocos años de andar en el camino del Señor, no piense que ya escuchó lo suficiente o que ya sabe lo suficiente. Necesitamos todavía seguir escuchando la palabra de Dios. Recordemos, cuando hablamos de la palabra de Dios es algo verdaderamente confiable y es algo en la cual cuando Dios la inspiró venía sin ningún error. Si encontramos algún error, tal vez en la imprenta pusieron como nos equivocamos nosotros de repente, en vez de escribir burro con B labial, le escribieron con B dental. ¿Ah? Así. O de repente un error hay en la traducción quizá. Pero lo que Dios ha hablado es verdad. Y debemos creerlo en la mañana y debemos creerlo en la noche. Debemos creerlo cuando nuestro bolsillo está sin nada, pero debemos creer que Dios ha dicho que Él es nuestro ¿qué? Nuestro proveedor. Por ahí encontramos un pasaje que aunque las ovejas no den leche, que aunque las vides no den su fruto, o a decir las higueras, algo así, ¿sí? Dios ha dicho que Él va a ser nuestro proveedor. ¿Debemos creerlo o no? Sí, debemos creerlo. Y eso va a sustentar nuestra vida. Si no lo creemos, de pronto vamos a andar en la calle allá, creyendo a otras cosas y dejando a un lado los dichos maravillosos que Dios nos ha dejado.
Así que si usted piensa que no es importante la palabra de Dios, cambie ese modo de pensar y démosle la importancia que ella se merece. Vamos a orar. Padre, alabamos y exaltamos tu nombre esta tarde, esta noche, agradecidos por tu palabra. Esa palabra que es real, que la podemos creer al ver en ella que se cumplió desde un principio y que se sigue cumpliendo hoy y que se cumplirá también mañana. Gracias, Señor, porque no nos has dejado al aire, no nos has dejado abandonados, sino que nos has permitido una herramienta la cual guía nuestros pasos. Una herramienta que nos enseña tus dichos y en la cual podemos asegurar nuestros pasos mientras vamos por este mundo oscuro. Como la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Señor, a no pasar por alto tus dichos. Que podamos vivir conforme ellos y tomarlos para nosotros día tras día. Te alabamos y te glorificamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.